En esta clase vamos a aprender el manejo de transacciones por medio de commit y rollback. En base de datos, una transacción puede estar conformada por varias instrucciones SQL. Por ejemplo, yo puedo escribir varias instrucciones insert, update, delete y todo este grupo de transacciones yo quiero que o se ejecuten todas o que no se ejecute ninguna. Entonces, todo ese grupo de instrucciones van a ser una transacción. Las transacciones también pueden tener como un save point. Eso es si, por ejemplo, yo voy a decir, ok, esta aquí inicia mi transacción, voy a hacer estos tres insert, luego voy a poner un save point y luego voy a tener otros update y otro save point y así. Entonces, si por ejemplo yo estoy casi al final de todo mi grupo de instrucciones y casi al final falló una instrucción, entonces yo puedo hacer rollback de todo o tal vez, ok, los primeros insert yo quiero que sí se queden ejecutados, entonces solo voy a hacer rollback hasta cierto punto en específico y es ahí donde funcionan los save points. Cuando nosotros escribimos insert, into, tabla, solo así, eso ya y lo ejecutamos de una, eso ya es una transacción y se hace commit de una vez. Si yo quiero ser explícita en decir que quiero que varios inserts sean una sola transacción, necesito apoyarme de la sintaxis, escribir begin para indicar que allí inicia la transacción y luego al final puedo escribir end transaction o escribir commit o escribir rollback. Acá estoy en DBeaver y tengo dos sesiones abiertas. Tengo una sesión donde estoy logueada con el usuario Postgres y tengo otra sesión abierta donde estoy logueada con el usuario Developer 1. Acá voy a hacer este query donde voy a seleccionar los países que empiezan con la letra G. Voy a hacer el mismo query en ambas sesiones, obtengo exactamente el mismo resultado. Luego acá escribo begin transaction o podría escribir solo begin, también funciona, o podría también escribir start transaction y también funciona exactamente de la misma forma. Entonces, acá escribo begin transaction, punto y coma, esto significa que aquí va a iniciar mi transacción. Luego escribo un insert, luego otro insert y luego puedo escribir el commit para confirmar. En este caso lo voy a borrar para mientras. Voy a ejecutar solo estas tres líneas. Voy a consultar nuevamente y veo que acá ya tengo Guate y Guate 2. Si yo me vengo a esta otra sesión, esos Guate y Guate 2 no los tengo. Y eso es porque la transacción todavía no ha sido como confirmada por medio del commit o hacerle un rollback. Si yo hago en transaction y me regreso acá, la transacción ya finalizó, entonces Guate ya existe. Ya existe como para cualquier usuario, para cualquier sesión. Vamos a volver a hacer lo mismo. Acá selecciono, pues si tengo Guate, Guate 2. Pero acá si selecciono, los tengo duplicados. Entonces vamos a hacer commit. Entonces si me regreso otra vez a esta sesión, ya se me duplicaron. Entonces para confirmar la transacción puedo escribir commit o el end transaction, que significa que la transacción finalizó. Cualquiera de las dos opciones me funcionaría. Ok, ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer begin transaction y voy a ejecutar estos insert. Vamos a ver el select para ver que los datos sí están acá. Aquí están. Acá no están. Y ahora voy a hacer un rollback. Voy a ejecutar acá. Y aquí se desaparecieron. Y aquí, pues aquí nunca aparecieron. Entonces acá deshice lo que hice. Entonces esta también puede ser una buena alternativa para cuando queramos ejecutar queries update o delete. Entonces yo puedo escribir acá mi delete o mi update, ejecutarlo, hacer selects para verificar que todo es correcto y si todo es correcto entonces ya escribo commit y si en caso tuviera algún error, ya sea que la pueda corregir con otro query o mejor hago un rollback y vuelvo a empezar desde el inicio. Acá ya borré todos los países que había hecho de prueba para hacer nuevas pruebas. Igual escribo begin, end. En este caso voy a hacer un insert, luego voy a escribir un save point y luego le asigno un nombre, el que yo quiera. Luego otro insert y luego otro save point y otro insert y así me puedo ir hasta donde yo quiera. Este insert me va a dar error porque este ID ya existe. Entonces voy a ejecutar hasta acá. Voy a hacer un select. Entonces tengo Guate 1 y Guate 2. Acá no los tengo, todo bien. Entonces, digamos que yo voy a hacer un procedimiento o una lógica que, por ejemplo, cuando esto falle o cuando algo falle, yo voy a hacer un rollback a un save point en específico.
Entonces vamos a ejecutar acá. Entonces acá como me dio error yo voy a hacer un rollback hasta el 6.1. Eso significa que este insert sí se va a quedar ejecutado. Ejecutemos, hagamos select. Entonces Guate1 sí se quedó insertado, pero Guate2 no. Si vengo acá, Guate1 tampoco está, y eso es porque yo solo hice rollback hasta acá. Pero toda esta partecita todavía está pendiente, o ya sea de hacerle rollback o hacerle commit. Vamos a hacerle commit. Ejecuto. Acá está Guate1 y acá está Guate1. Entonces los save points nos pueden servir cuando estamos haciendo procedimientos y queramos, de acuerdo a una lógica, que si algo malo pasa o algo no se cumplió, podemos hacer rollback solo a un punto en específico, o si todo sale bien, entonces hacemos commit al final. Voy a borrar los datos dummy. Ok, ahora vamos a hacerlo con start transaction y solo end. Podemos escribir end transaction o solo end. Acá igual voy a hacer un insert y luego voy a escribir commit unchained. Eso lo que significa es que, ok, voy a hacer commit de esta línea y luego es como que tuviera commit y start transaction otra vez. Y luego aquí puedo crear un save point o poder continuar con la lógica que queramos. Entonces voy a ejecutar hasta acá. Entonces aquí tengo Guate1 y Guate2. Acá solo tengo Guate1 y eso es porque yo solo he hecho commit hasta esta línea. Todo acá yo es como que yo hubiera hecho otro start transaction, pero todavía no he hecho ni commit ni rollback. Necesito decidir algo. Si yo ejecuto acá, me va a dar error. Entonces vamos a decir que yo quiero hacer el rollback porque me dio error. Entonces ejecuto el rollback, ejecuto el select y solo se quedó Guate1 y solo se quedó Guate1. En Postgres también tenemos la funcionalidad que se llama Prepare Transaction. Estas funcionalidades lo que nos sirven es como hacer un bloque o algo que es una transacción y asignarle un ID, y luego podemos más tarde o despuesito hacerle como el commit con este ID. Pero la lógica para utilizar esto es como, por ejemplo, si estamos utilizando o haciendo procesos que están como multibase de datos o multisistemas. El propósito de esta funcionalidad Prepare Transaction es específica si queremos hacer algo como algún manejador de transacciones. Para otro escenario no tenemos que utilizarlo, si es como para un escenario bien puntual. Imaginemos que yo tengo mi sistema y que yo voy a conectar mi base de datos con otros sistemas o otras bases de datos externas. Entonces, como son cosas externas, yo dependo de algo externo para determinar si hago commit o hago rollback. Entonces puedo hacer mi bloquecito de queries, asignarle un ID, y cuando yo obtenga la respuesta de esta otra base de datos o de este otro sistema, le hago commit o le hago rollback. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy haciendo una transacción y estoy utilizando, no sé, una pasarela de pagos? Entonces yo voy a procesar en mi sistema la compra, pero yo necesito obtener o esperar la respuesta de la pasarela de pagos para decir si en mi sistema también la transacción se queda aplicada o no, porque no sería congruente que en mi sistema la transacción esté aplicada y que en el sistema y que esta transacción nunca se haya pagado. Entonces yo solo necesito como procesar las transacciones que los pagos si fueron exitosas. Ok, entonces veamos unos ejemplos. Primero es necesario ejecutar esta instrucción alter system set max prepare transaction. Acá le podemos setear el número que queramos. Yo le seteé 10, pero le podemos poner cualquier número. Esto no viene habilitado por default en Postgres. Entonces luego de que ejecutemos este alter, es necesario que reiniciemos el servicio de Windows, en mi caso, para que Postgres inicie nuevamente ya con esto configurado. Luego entonces igual puedo escribir el begin como el del transaction. Luego voy a tener mis queries insert, y entonces luego de que ya hice todos los queries que yo quería, entonces voy a decir que todo lo que está antes de prepare transaction y este ID es esa transacción que yo tengo ahí como lista para confirmarla o para hacerle rollback. Entonces voy a ejecutar acá, voy a ejecutar este select en la otra transacción y acá yo no tengo nada insertado. Si me vengo acá tampoco lo veo. Aunque la transacción sí está como preparada y lista, todavía no es visible. Entonces le vamos a hacer un commit. Le voy a cambiar acá el ID, le voy a hacer commit. Y me da un error porque me dice que ese ID no existe. Vamos a componer el ID, le vamos a hacer commit. El commit fue exitoso, ahora hago el select. Y ahora sí son visibles. Incluso acá también ya es visible.
Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a ejecutar acá y acá solo tengo los valores que habíamos insertado antes. Que aunque no sea visible, estos queries sí están como ejecutados y están ahí como en espera de ser confirmados o rollback. Entonces vamos a hacerle rollback. El rollback no me dio error y acá no apareció nada nuevo. Acá tampoco apareció nada nuevo, estos datos ya los teníamos. Si vuelvo a ejecutar este rollback, acá me da error porque me dice que este ID de transacción no existe, porque la transacción ya finalizó. Entonces, este prepare transaction lo podemos utilizar solo para el escenario muy específico en el que queramos hacer como algún tipo de manejo de transacciones y nos puede servir. En otro escenario podemos utilizar únicamente el begin, commit y rollback normales y el save point normales.